Amigas y amigos, en este foro el contacto es ahora con el doctor Ignacio Bartesagui, que es docente de la Universidad Católica del Uruguay, que es director del Instituto de Negocios Internacionales y profesor titular del Departamento de Administración y Negocios. En el foro anterior en el cual participó el doctor Bartesagui, hacíamos referencia a un currículum demasiado extenso para leerlo en televisión, por lo cual en esta oportunidad nos vamos a remitir tan solo a esto. Y bueno, ustedes pueden ir a la página web de la Universidad Católica del Uruguay y ahí conocer la infinidad de actividades y conquistas profesionales que tiene el doctor Bartesagui, por lo cual para nosotros, con ese currículum y con su actitud personal, además de siempre atendernos, es realmente un placer tenerlo ahí, ¿eh? Muchas gracias, Alonso, por la invitación, como siempre. El gusto es mío. Como decía recién, no es la primera participación en estos foros. El año anterior, en el ciclo anterior, también analizábamos con él el comercio mundial de commodities, sobre todo. En esta oportunidad el escenario ha cambiado rotundamente por una situación bélica que desde lo humano nos conmueve. Desde lo político se pueden tener diferentes visiones, pero desde lo comercial tenemos un panorama complejo, aún sabiendo que los productos que se generan en el Uruguay han adquirido valores inusitados. Pero también las materias primas necesarias para la producción que se generan aquí, mejor dicho, para la producción que se generan aquí y los productos que provienen de la zona de conflicto, por ejemplo, nutrientes y fertilizantes, hacen mover la aguja, ¿verdad? Mucha tela para cortar en un tema apasionante que nos conmueve por el aspecto humano, pero que no hay que dejar de mirar desde otros niveles. Y bueno, nosotros hemos puesto por allí un título que no hemos pensado demasiado para ponerlo. ¿Cuál es el escenario actual para la comercialización de commodities o alimentos, Alejandro? Sí, bueno, Alonso, la verdad que definitivamente estamos en una situación complicada desde el punto de vista de la comercialización, porque las fluctuaciones en los precios, como decías, pueden favorecer algunos productos uruguayos. Nosotros estamos en la ventaja de que la guerra está transcurriendo en Europa. Eso, por supuesto, que nos posiciona como una región de paz, de estabilidad y además una región que puede eh, exportar alimentos y lo puede hacer de forma competitiva. Y estos alimentos, debido a que Rusia es un gran actor a nivel internacional y también lo es Ucrania en una gran cantidad de productos agrícolas, bueno, ese precio está al alza, que también está asociado no solo a las dificultades de exportación que tienen Rusia y Ucrania por estar en el conflicto y por las sanciones económicas, sino también por las restricciones logísticas, ¿no? Que hacen que el precio internacional de estos productos esté bueno, realmente en picos históricos. Uno podría pensar que eso a priori es una buena noticia para Uruguay, pero creo que esa es una visión un poco de corto plazo, debido a que nosotros tenemos que siempre buscar los equilibrios. El precio de otros productos energéticos ha subido también muchísimo, entonces estamos con un precio del petróleo ahora un poquito más estabilizado, pero con una tendencia al alza, entonces eso hace que nosotros que no tenemos petróleo se nos encarece un producto que es fundamental, que además repercute la suba de petróleo en otros productos que utilizamos como insumos, Alonso, que tienen que ver con los agroquímicos, por ejemplo, con otros químicos, con los plásticos, que la industria alimentaria utiliza de forma muy intensiva. Entonces, tenemos que mirar todo el panorama, además de los costos logísticos. Las dificultades para poder trasladar los bienes se vienen dando ya desde tiempo atrás por la pandemia, que eso conversábamos la última vez, una pandemia que estamos pensando que se superó, pero con lo que observamos en Asia, en particular en China, y lo que está ocurriendo con algunos brotes en Corea del Sur, nos damos cuenta que todavía esta pandemia no terminó y los cierres que está llevando adelante China afectan, por supuesto, la vuelta a la normalidad el aprovisionamiento de las cadenas, digamos, de valor, de las cadenas de abastecimiento. Entonces allí hay dificultades que se ven ahora agravadas aún más por la crisis en Ucrania. Entonces, yo separaría, diría, tenemos beneficios en el corto plazo
porque podemos exportar alimentos que van a valer más, sí, estoy de acuerdo, pero el nivel de competitividad se va a ver afectado por los insumos, que además podemos tener hasta incluso cierta restricción de insumos, porque no te olvides que Uruguay, el principal proveedor de los agroquímicos, de los abonos comprados por Uruguay, uno es Rusia, ¿no? Cerca del 30% del total proviene de allí, y el segundo es Ucrania. Entonces, ojo, que pueden darse también dificultades de aprovisionamiento muy fuertes en las próximas semanas, además de una presión inflacionaria que ya veníamos sufriendo por lo que hablábamos de la pandemia y que ahora se está agravando aún más. A todo esto agregarle, Alonso, las inestabilidades financieras, que obviamente afectan los tipos de cambio, eso ya lo hemos observado en Uruguay, las fluctuaciones en cuanto a el riesgo de que las empresas empiezan a sentir a la hora de seguir adelante con sus proyectos de inversión, y el efecto económico que puede tener la guerra en Europa mismo y en Estados Unidos por las sanciones que le están aplicando a Rusia. Entonces, si estaban mostrando ya una recuperación muy interesante fundamentalmente por el efecto rebote del 2021, estas potencias, en el 2022, que había proyección ya de que se iba a moderar ese crecimiento, bueno, ahora ya esa moderación va a ser aún mayor debido a la crisis en Ucrania. Entonces, si sumamos toda esta cantidad de variables, bueno, a la larga uno podría concluir que no necesariamente estamos ganando por la guerra, sino que no son buenas noticias, mucho más cuando ya teníamos una proyección de precios de los commodities relativamente buenos para los próximos años. 3 puntos básicos que tú mencionas por allí, a ver si podemos profundizar en cada uno de ellos. Desde el punto de vista financiero, obviamente, hay una inflación por la propia situación, aumento de precios de esas materias primas. También tenemos problemas de logística por razones obvias de la guerra. Los barcos entrando o saliendo de esa región están complicados. Y después, también por eso el abastecimiento, lo cual nos va a generar problemas para obtener esas materias primas. Este combo, ¿cómo nos puede impactar? Y definitivamente nos va a impactar a nivel interno, la presión inflacionaria va a continuar, Alonso, ¿no? Por eso ya se está discutiendo, entre otras cosas, cómo podemos moderar el impacto en la suba del precio de la carne, que ha sido, como en otros productos, muy elevado. Y eso tiene, debido a que es muy relevante en la dieta de los uruguayos, bueno, hay que buscar alternativas que tienen que ver con el IVA. A nivel internacional, muchos países están tomando definiciones también en cuanto a mitigar el impacto de la suba de logística, que en lo que va del año es 10 veces superior en algunos fletes de lo que era en el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando realmente de una suba que puede llegar a inviabilizar algunos negocios. Entonces, ojo, porque algunos de los efectos negativos pueden verse superados de cierta forma por ese buen desempeño de los precios internacionales de la soja, el trigo, prácticamente todos los productos agrícolas están en alza, pero prácticamente todos los insumos de los productos agrícolas están en alza también, ¿no? Entonces allí, y a eso agregarle la apreciación del dólar, que tiene efectos por supuesto en nuestra moneda, que venía progresivamente bajando el tipo de cambio y tuvo una suba muy relevante después de que se inicia la guerra en Ucrania. Entonces, y fundamentalmente las inestabilidades a nivel de agenda global y de inversiones. Ten en cuenta, Alonso, que Uruguay es un país muy chico, que tiene que salir a mostrarse al mundo para captar inversiones, que para desarrollar su agenda necesita estabilidad. En una situación de estas características, que golpea muy fuerte a muchas potencias, bueno, es difícil plantear una agenda, es difícil que todo siga adelante con normalidad cuando lo que estamos discutiendo es si estamos en las puertas o no de una tercera guerra mundial. Eso es bien complejo, porque claro que las agendas de Estados Unidos en América Latina se van a ver algo postergadas, la agenda de la propia China puede verse algo postergada en la región, la agenda de la Unión Europea, y ponerte a pensar de la necesaria discusión que tenemos que tener de la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En este momento, ¿le vas a pedir a la Unión Europea que eso sea una prioridad? Cuando la Unión Europea está viendo cómo hace para
subsistir sin depender del gas ruso y el petróleo ruso y está viendo cómo hace para rápidamente contar con un ejército propio para defenderse de eventuales ataques rusos en sus países, partes de la OTAN o partes de la Unión Europea. Estás hablando realmente de una situación muy compleja y que además va a continuar. Porque primero que Europa está apoyando económicamente a Ucrania, como lo está haciendo Estados Unidos, pero también lo está apoyando militarmente. Eso tiene un costo adicional, una presión en el presupuesto europeo, que además ahora va a estar asociado a la crisis migratoria. No te olvides que ya vamos cerca de 3 millones de desplazados en Ucrania, que por supuesto no están viniendo para América Latina, ni están yendo para China, ni están yendo para India, están yendo para Europa, fundamentalmente para Polonia, que tiene más de 1,5 millones de desplazados en este momento. Por supuesto que eso es una presión adicional de una Europa que distrae su agenda y que empieza realmente a postergar lo que venía en curso, y eso es, a mi juicio, de todo punto de vista, es malo para Uruguay. Algunos dicen, bueno, las guerras siempre favorecieron a Uruguay. Esa es una visión un poco clásica de lo que era, ¿te acordás? La Segunda Guerra Mundial, nuestras exportaciones de un producto que era... Inauguración del frigorífico Anglo, por ejemplo, con la exacto, y el corned beef. producción de corned beef para las tropas. Exacto, Cambió eso. eso cambió porque el mundo hoy está totalmente interconectado, nosotros exportamos muchos productos que tienen una gran cantidad de insumos, entonces, bueno, no podemos comparar, o sea, no podemos definitivamente comparar, ¿no? Y sería muy cauto en que Uruguay va a ganar en este conflicto, no me parece, porque además las fluctuaciones de los precios generan ciertas inestabilidades, digo, sí, pueden generar ventajas en el corto plazo, por supuesto que sí, pero en el mediano plazo las complicaciones van a estar allí, y especialmente en lo que tiene que ver con bueno, mantener la proveeduría, ¿no? Y el abastecimiento de algunos productos que pueden empezar a escasear a nivel mundial, ¿no? Uruguay es un país, digamos, muy desarrollado en términos de acceso al mercado, pero imagínate el impacto que va a tener esto en África, ¿no? Hay algunos gráficos que ya adelantan la dependencia que tiene África de Rusia en cuanto, y de Ucrania en la proveeduría de alimentos básicos, y eso, bueno, tiene incidencia directa en la pobreza, ¿no? Entonces, no es el caso de Uruguay, pero llevándolo al caso de las economías desarrolladas, por supuesto que la presión inflacionaria se va a sentir mucho. A ver, buena demanda, muy buenos precios. En la interna vamos teniendo buenas perspectivas de cantidad y calidad en la soja. Dentro de 15 o 20 días los sabremos, y aquí técnicos y especialistas en ese sentido han hablado ya de ese tema. En El suma, no arroz, podemos echar las campanas al vuelo ni tener exceso de optimismo. Nosotros vimos muy optimistas a todos los actores de la cadena en la reciente Expoactiva donde estuvimos, desde el que produce semillas, el que vende maquinaria, el que produce en el campo, el operador que tiene a su cargo la comercialización. Vimos muy optimista el gobierno también, yo no digo excesivamente optimistas, pero optimistas debido a una situación aparentemente favorable. ¿Cómo debería plantarse Uruguay ante este escenario? ¿Acaso seguir, obviamente, con el ojo puesto en esta situación bélica de Europa, pero también mirar a otros puntos del mundo, ¿no? es poco lo que se puede hacer. Yo comparto, hay cierto optimismo, siempre y cuando este conflicto no se salga de cauce, por supuesto, Alonso, si se mantiene encapsulado, digamos, en Europa y en particular en Ucrania, fundamentalmente, y no afecta muy fuertemente a China, porque ojo que China busca de cierta forma desacoplarse de las sanciones de Occidente a Rusia, porque no se quiere ver también impactada por las sanciones de Occidente. No estoy imaginando a una China que tome definiciones demasiado exageradas a favor de Rusia que le puedan derivar en sanciones de Occidente. Eso sería una pésima noticia para Uruguay, que esos sustentos que tú decías de la demanda están fundamentalmente en China. Si bien es cierto que emergen posibilidades crecientes en el continente africano en muchos de estos productos que tú estabas comentando, fundamentalmente China todavía sigue siendo el gran jugador que explica esta demanda firme que está proyectada para los próximos años, y uno piensa que esto va a seguir.
siempre y cuando no ocurra nada demasiado grave, como hablábamos en la crisis de Ucrania, pero ese optimismo está. Ahora, el desafío que tiene Uruguay por delante es ampliar su oferta exportable, Alonso. Ampliar su oferta exportable. Y ampliar su oferta exportable supone quedarnos con la posibilidad de, a través de apertura de nuevos mercados, ya sea con acuerdos comerciales o no, porque lamentablemente yo no sería optimista de que Uruguay le va a ir muy bien, por lo menos en el 2022 en la firma de acuerdos comerciales. ¿Tampoco con Lamentablemente, China? tampoco con China si no hay un cambio de estrategia de parte de Uruguay, Alonso. Es claro que el estudio de factibilidad se va a cerrar, se va a hacer público, probablemente todos conozcamos sus resultados, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que abrir las negociaciones. Y China está siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Mercosur, está siguiendo muy de cerca lo que pasa con Lula da Silva, posible próximo presidente de Brasil, con una visión muy contraria a que el Mercosur tome definiciones por separado. Entonces yo allí imagino que, salvo que Uruguay cambie, o sea, la posibilidad de cerrar el TLC con China está, pero depende de que Uruguay cambie la estrategia y logre volver a sentar en la mesa a Argentina, Brasil y a Paraguay para que no bloqueen esta posibilidad. ¿Está lejos la Eh, posibilidad entonces de que Uruguay vaya por sí mismo a hacer un acuerdo de libre comercio mano a mano con China? yo no Eh, lo veo, no lo veo posible si Uruguay no cambia la estrategia. Yo creo que la posibilidad del TLC está, pero si Uruguay cambia la estrategia. Uruguay ha focalizado toda su energía en el estudio de factibilidad, está bien, hay que cerrarlo, pero ya habría que estar llevando adelante algunas nuevas estrategias, algunos contactos para adelantarse a lo que viene después, que necesariamente lo que viene después es la apertura de negociaciones. No imagino a una China abriendo negociaciones con Uruguay si nosotros no damos más certezas de que tenemos cierta cohesión o cierto consenso en que la región nos apoya en esto. El tema se ha dormido, Alonso, definitivamente. Los contactos están dormidos y esto es algo que es una lectura que China hace. Entonces yo no comparto sinceramente la apreciación tan tajante del ministro Matos de que el TLC en abril se va a empezar su negociación. Me parece que es una apreciación eh, algo apresurada. Algo apresurada. Primero hay que cerrar el estudio de factibilidad y después tenemos que ver si es posible o no abrir esas negociaciones, pero no creo que sea algo inmediato ni que sea algo fácil. Como el tampoco patear va a ser el fácil. tablero, el patear el tablero en la interna del Mercosur no nos va a resultar favorable, definitivamente, ¿no? Definitivamente uno está bien presentar su propuesta al Mercosur y hacerlo como se hizo con mucha firmeza por parte del presidente de la República. Ahora, pero después tiene que venir toda una estrategia muy fina para cumplir el objetivo. Y hoy noto que esa estrategia tiene algunas debilidades y algunos frentes abiertos que han aprovechado, por supuesto, los países de la región, ha aprovechado el propio Itamaraty. Nosotros apostamos mucho a dialogar con Guedes, no tanto con Itamaraty. Ahora Itamaraty está mucho más fuerte en esta estrategia. Las embajadas deberían tener, las embajadas de Uruguay en las capitales del Mercosur, deberían tener digamos, una participación muchísimo más activa, lo que parece ser no se quiere desde el lado de la Cancillería. Ahí hay que trabajar un poco en ese punto. O sea, yo no digo que el TLC no sea una opción viable, no esté activo. La posibilidad está activa, pero se necesita cambiar la estrategia, porque cuando cambia el contexto, Alonso, debe cambiar la estrategia. En relaciones internacionales, lo que nos dedicamos a esto, sabemos que el contexto cambia constantemente. O sea, hace un año no estábamos hablando de la guerra en Ucrania, ahora estamos hablando de una guerra en Ucrania. Los contextos cambian. Entonces, lo peor que puedes hacer cuando los contextos cambian es mantener tu misma estrategia. Si los contextos cambian, hay que explicar que el contexto cambió y hay que cambiar la estrategia. Hay que modificar la estrategia, porque si no modificas la estrategia, probablemente podés llegar a no cumplir tu objetivo, ¿no? Allí hay un punto fundamental, ¿verdad? Uruguay ha apostado mucho a la diplomacia presidencial y creo que necesitábamos mucho más diplomacia profesional. Es decir, que el sector diplomático uruguayo sea mucho más activo y firme en sus propósitos, ¿no? Hemos visto Definitivamente. quizá una actuación demasiado tierna del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay
frente a esta situación y desde mi punto de vista estrictamente periodístico creo que el presidente necesita un asesor con otras herramientas mucho más abarcativas que las que está recibiendo en este momento. Mi punto de vista, y tú lo sabrás mejor que yo, que eres un especialista en política internacional, ¿no? No, comparto, Alonso, lo que decís. Me parece que la diplomacia presidencial está bien. Yo la apoyé desde un principio, porque además es parte de la visión que tiene el presidente y es también lo que le permite su personalidad y su juventud. Es normal tener un presidente activo, tener un presidente con ideas en política internacional. Pero sí, después él plantea, él moviliza el Mercosur, pero después todo el aparato de la Cancillería, pero yo creo que no solo. Me parece que deberíamos tener equipos más amplios en cuanto a un ministerio de ganadería mucho más activo, que debería estar mucho más activo en política internacional, un ministerio de industria incluso más activo, porque está ese vínculo entre Cancillería y Ministerio de Economía, que tiene su asesoría de política comercial con buenos profesionales, que eso apoya mucho la Cancillería, pero me parece que falta más institucionalidad y sin lugar a dudas más estrategia, ¿no? Necesitamos estrategia para poder alcanzar estos objetivos que no pueden quedar solo librados a esta, digamos, diplomacia presidencial, que yo la valoro, la comparto, pero definitivamente se necesita después de, bueno, focalizarse mucho más en esos detalles que los llevan adelante la diplomacia clásica. ¿Cuál es el primer paso que debería darse hacia ese objetivo? Bueno, yo creo que hay que cerrar el estudio de factibilidad y después hay que asumir la presencia, por ejemplo, de Uruguay en el Mercosur con ideas claras respecto a qué vas a hacer con China. Y además me parece que en los próximos meses deberíamos ver mucho más movimientos en las capitales del Mercosur, Alonso, para defender nuestra estrategia. En paralelo, tenés que intentar ver qué ocurre con Turquía, que es un buen antecedente de bilateralidad, además es un mercado importante, hay que terminar de ver si ese TLC se va a iniciar o no, porque se anunció, pero aún no tenemos nada concreto. La agenda del Mercosur está literalmente paralizada, literalmente paralizada. Quiere decir que no podemos esperar quizás nada en el 2022, puede haber alguna sorpresa con Singapur, pero no creo que mucho más que eso. O sea, tenés a Canadá totalmente paralizado, a Corea del Sur paralizado, Singapur con una expectativa, pero todavía en veremos. El acuerdo con Indonesia, que con tanto con pompos y platillos se lanzó de que el Mercosur iba a iniciar una negociación con Indonesia en las últimas presidencias pro tempore, se dijo eso, no se inició nada y ya Argentina pidió tiempo. Ya Argentina dijo que no quiere iniciar esas negociaciones en el 2022, lo pateó para el 2023. Entonces, estamos en una situación muy crítica porque tenemos que ver en qué podemos avanzar en el 2023, en el 2022, perdón, porque todo se está pasando para el 2023. Y bueno, y tampoco, y este gobierno, digo, que quedan 2 años activos, porque el último año siempre es muy complejo para tomar decisiones, entonces el tiempo pasa muy rápido. Y en estas horas, en estas últimas semanas, evidentemente el gobierno ha tenido que ocuparse también de esta otra situación como es el referéndum que ocurrirá en pocas horas más. Y bueno, como que en general hay cosas que están paralizadas, pero también veo que la gran amistad del actual canciller nuestro, Francisco Bustillo, con el presidente argentino tampoco ha tenido mayor resultado, ¿no? Yo nunca pensé que eso iba a tener mayor resultado. A ver, siempre en diplomacia es bueno tener confianza entre los cancilleres y mucho más entre un canciller y un presidente, pero la problemática, Alonso, que vive Argentina es de tal magnitud. Y la debilidad del presidente Fernández es tal. Y lo fue desde el principio, digamos, de su mandato, con ese acuerdo tan particular que hizo para ceder el poder con Cristina Fernández de Kirchner, que yo siempre me imaginé un gobierno argentino teñido por dificultades de todo tipo y color. Es cierto que el nivel de errores propios del presidente argentino también me sorprendió, fueron muy por arriba de los que yo hubiera imaginado, pero bueno, allí está esa situación, y ahí es bueno, y ahí hay que esperar que no pase nada raro y que ese gobierno termine, pero está claro que de allí no van a salir muy buenos réditos en esa relación. Entonces tenemos una Cancillería que
que está muy focalizada en el estudio de factibilidad con China, que sí se va a cerrar, pero que tiene que haber más, ¿no? Tiene que discutirse en Uruguay algo más ambicioso en términos de acuerdos, porque así lo planteó el presidente de la República. El presidente de la República marcó como una de sus grandes, digamos, aspiraciones un Uruguay más abierto al mundo. Y hoy no tenemos un Uruguay más abierto al mundo. Hoy tenemos el mismo Uruguay que teníamos cuando asumió este gobierno. Y si no nos movemos rápido, si no ajustamos la estrategia, si no dialogamos con más sinceridad de lo que nos pasa, puede llegar a ocurrir que este gobierno termine y tengamos los mismos acuerdos que teníamos cuando el gobierno inició, lo que al juicio del exportador y del importador, de los que hacen negocios, es una pésima noticia. Es cierto que estuvo la pandemia de por medio, las dificultades del cambio de canciller, y ahora la LUC, como decías vos, Alonso, que más allá de la discusión de la LUC en sí, lo que yo discuto de la LUC es la impertinencia en cuanto a los tiempos, ¿no? Claramente que el hecho de estar ahora en una especie de elección de medio término, con campañas políticas, distrajo la atención, todo se ha politizado, hasta la política internacional se ha politizado, y eso sí, eso definitivamente es una mala noticia para Uruguay y para el gobierno actual, porque nosotros necesitamos acelerar los tiempos, Alonso. No hay que tener temor en decir que somos ansiosos. Un país chico como Uruguay, que puede moverse rápido, debe ser ansioso en un mundo que nos está mostrando las dinámicas que nos está mostrando. Entonces, tenemos que ser ansiosos, tenemos que movernos rápido, pero lamentablemente estas realidades, discusiones políticas, el conservadurismo que de cierta forma tiene Uruguay, nos impide avanzar a la velocidad que deberíamos. Sobre el final, ¿cuánto tiene que ver la finalización o extensión de la guerra en la salida definitiva hacia el mundo del Uruguay, sus productos, su economía, etcétera, etcétera? Bueno, tiene que ver, la guerra tiene que terminar para que esa estabilidad vuelva, tiene que ver. Mientras tanto, los productos agrícolas que están en estos precios históricos se van a seguir exportando. Uruguay ha tenido buenas cosechas, como tú decías, en eso hay expectativas, sin hablar la soja, lo que ha sido el arroz, ¿no? Hay una recuperación del sector de lácteos, las exportaciones están creciendo a tasas muy elevadas, las compras de China todavía se mantienen muy firmes, y bueno, y a todas esas dificultades que relatábamos vinculadas a los sobrecostos que vamos a tener por la guerra, ojalá que terminen a la brevedad posible. Ahora, con guerra va a ser muy difícil desplegar una agenda normal. Con guerra, muy difícil. Con guerra uno puede colocar, seguir produciendo, seguir vendiendo, pero lo que tiene que ver con Uruguay al mundo, con Uruguay captando inversiones, con Uruguay con una estrategia clara de promoción de exportaciones, eso es una guerra de esta magnitud, con un temor de que se vaya de cauce, se hace muchísimo más complejo. Y después las realidades regionales. No te olvides que tenés elecciones en Brasil próximamente y después tenés elecciones en Argentina. Entonces las inestabilidades políticas de la región, ni hablar Paraguay también que tiene elecciones, no favorecen a que emerja una cohesión en el Mercosur que hoy es inexistente. Entonces, a todo eso agregale un Mercosur que va a estar paralizado también en la toma de decisiones. Entonces, todo este combo, bueno, no le agrega, claro, que cierta incertidumbre, más allá de que comparto, hay cierto optimismo en cuanto a que la economía internacional se viene recuperando, que este año va a crecer un poco menos de lo que creció naturalmente el año pasado por el efecto rebote, pero que va a crecer y que hay sustentos interesantes del lado de la demanda y del lado de la oferta. Ahora, le estamos agregando demasiadas tensiones que algunas de ellas nos pueden pegar y Uruguay debe estar preparado, ¿no? Más que claro. Voy a hacer contigo algo que he hecho con los demás participantes. A todos los técnicos, representantes de instituciones, expertos en temas agropecuarios y económicos, les he pedido, yo influido a mis 70 años por mis hijos, mis nietos y mi bisnieto, con las redes sociales. La situación de Uruguay frente al comercio mundial, ¿qué emoticón llevaría? Es muy bueno. Bueno, yo pondría pensando que la guerra no, siendo positivos de que la guerra no va a durar mucho en el tiempo por una intervención necesaria de China que no quiere que esto se vaya de cauce.
Pondría el emoticón de la sonrisa, Alonso, en el sentido de que hay me parece, perspectivas de un Uruguay que tiene un rol como proveedor de alimentos, pero también uno podría poner algún emoticón vinculado a la duda. Y la duda tiene que ver con la apertura de más mercados, la duda tiene que ver con la diversificación de más productos de exportación, la duda tiene que ver con toda esta continuidad de procesos del agregado de servicios a los bienes agrícolas que tiene que continuar. O sea, la duda diría que es más institucional. Los mercados nos están favoreciendo y los operadores están cumpliendo con lo que deben cumplir, ¿no? Ahora, tengo algunas dudas en lo institucional y algunas dudas en la estrategia del país a futuro que en algún momento deberíamos discutirla, ¿no? Muy bien. Sonrisa y duda entonces para los emoticones del doctor Bartesagui en el cierre de este foro que ha querido unir el final de una zafra de invierno, de verano con el comienzo de la de invierno y bueno, y observar los diferentes puntos, los diferentes elementos que pueden generar dudas u optimismo dentro de un panorama mundial muy complejo. Quedó bien claro en esta última participación de este foro. Así que muchísimas gracias, doctor Bartesagui. Ha sido un gusto volver a tenerte por aquí en esta pantalla y en estos foros. Seguramente no va a ser el último, te vamos a estar molestando en el curso del año por algunos otros temas que seguramente se van a plantear. Así que muchísimas gracias y en tu persona felicitar a la Universidad Católica del Uruguay por haber incorporado ese curso, esa carrera de ingeniero agrónomo que ahora tiene y que es más que importante para un país tan agropecuario como el nuestro. Así que en tu persona la felicitación a todos los que llevan adelante esa prestigiosa casa de estudios. Muchas gracias, Alonso. Un placer como siempre. Un abrazo para todos.